Muy buenas tardes, vamos a activar la cámara, permítanme unos momentos. Listo. Bueno, acomodo otra vez la pantalla y comenzamos. Bueno, muy buenas tardes. Esta es una nueva entrega de lo que llamamos Bancos Cipro, que como saben es una colección de preguntas que han venido en los diferentes exámenes, guías o temarios que nos pueden servir para nuestro examen de licenciatura UNAM. Bueno, como ya saben, las preguntas se meten eh, intercaladas, es decir, de diferentes años, diferentes lugares y diferentes zonas incluso. Bueno, les recuerdo que estas preguntas son un método didáctico para que ustedes repasen sus temas y que con ello refuercen lo ya aprendido en sus cursos y bachilleratos. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Bueno, nos dice aquí, entre las causas que provocaron la caída del bloque socialista se encuentra las reformas de Gorbachev y el estancamiento en la producción. Historia de México elige las características de las culturas mesoamericanas. Bueno, nos dice que la respuesta correcta es la 1, la 2 y la 3. ¿Qué nos dice? En la 1, la edificación de pirámides. La 2, construcción de terrazas de cultivo. La 3, el maíz como base de la alimentación. Bueno, personaje que dio seguimiento al proyecto insurgente a la muerte de Hidalgo. José María Morelos y Pavón. En 1821, la economía mexicana tenía como una de sus características haber perdido la productividad. Con los gobiernos surgidos de la Revolución de Ayutla, se establecieron los principios liberales en el gobierno. Bueno, nos dice, identifica las características económicas, sociales y culturales del régimen porfirista. Bueno, la respuesta que nos da es la D, donde nos dice que las económicas van a estar relacionadas con la fundación del Banco Nacional y Banco Mercantil y el impulso a las fábricas de hilados, tejido y lana. La 2 nos dice que es la social, que va a ser altos índices de analfabetismo, profunda desigualdad entre las distintas clases sociales. Bueno, la 3 nos dice que es cultural, la construcción del Palacio de Bellas Artes y finalmente la reapertura de la Universidad Nacional de México. Continuamos. Una pregunta solitaria, ¿cuál fue el hecho internacional que propició el retiro del apoyo de Francia a Maximiliano? La guerra franco-prusiana. Continuamos. Déjenme hago un poquito más chiquito. Bien. Ecológicamente hablando, ¿qué inciso define el concepto población? Individuos de la misma especie que ocupan un determinado espacio. Organelo con el que se realiza la síntesis de proteínas, ribosomas. ¿Cuál es la sustancia resultante de la fase oscura de la fotosíntesis? Glucosa. Relaciona neodarwinismo, selección natural, genética de las poblaciones. Lamarckismo, herencia de caracteres adquiridos. Fijismo, las razas permanecen constantes. El ATP es la molécula que proporciona energía al metabolismo celular. Postuló que todos los animales están hechos de células. Schwann. En la anafase 1, los cromosomas se mueven hacia el ecuador y en la anafase 2, las cromátidas se mueven hacia el ecuador. Las células procariontes pertenecen al reino Monera. Favorecen la evolución, mutaciones. Aportaciones más importantes de Mendel, dominancia y recesividad.
Método de fosilización, impresión, inclusión y petrificación. ¿Qué otro elemento se encuentra en la composición del aire aparte del oxígeno? Es el nitrógeno. La relación que se establece entre dos individuos en la cual ambos resultan beneficiados se denomina mutualismo. ¿Qué cantidad de ATP se produce en el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria? 36 ATPs. La glucólisis sucede en el citoplasma. Para la reacción 2A más 3B-2C más D, por cada mol de B, ¿cuántos de C se producen? 2/3 de C. Una flor de 5 pétalos rojos y 5 pétalos verdes, ¿a qué corresponde? A fenotipo. Continuamos. Otra pregunta en solitario. Selecciona el inciso que complete correctamente la siguiente oración. No te debes revelar si tienes evidencias que no puedes revelar. Aquí nos dice que el inciso es la C. Bueno, continuemos. Matemáticas. Nos piden la derivada de 1 entre raíz de 2 más x. Por favor, las preguntas de matemáticas, chequenlas bien porque es donde más vienen errores. Bueno, nos dice que es menos 1/2 por x menos 2 a la 2. Checarla. Límite de x cuadrada por, es un por o es un más 3x menos 8. No nos dice la tendencia de el límite, pero nos da que es un resultado cuando vale, el límite va a tender a 2. Bueno, 9 nos dice ax a la m más by más nx más fy menos f igual a 0. Nos pide que obtengamos los valores que tiene que tener m y n. Nos dice que tienen que estar al cuadrado. No sé a qué se refiere. Lugar geométrico de los en la que los puntos de un plano son la suma de las distancias. Bueno, aquí nos podemos guiar porque cuando es suma es elipse, cuando es resta es hipérbola. Ecuación general nos dice que la ecuación es x menos 2 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 9. Bueno, es una circunferencia, hay que sacar su general. Nos queda x cuadrada más y cuadrada menos 4x. Parece que es menos 2y menos 4 igual a 0. Punto medio del segmento menos 1,6 y a menos 3,5. Nos dice que el punto medio es 1,7. Continuemos. La humilde vendedora recorre las calles de la ciudad sin descanso. Nos pide el núcleo del sujeto y es vendedora. En el siguiente enunciado determina la función de la palabra en mayúsculas. El pobre vagabundo recorre el mundo sin destino. Es el núcleo del sujeto. Continuamos. Bueno, nos dice función que se dirige al oyente, apelativa. Subgénero editorial del periódico, el de opinión. Bóveda celeste es azul como acantilado es vacío o caído. Hombre cohete poeta araña nos dice que es poético. De nuevo el enunciado de no te debes revelar porque las evidencias no se pueden revelar. Ahí nos da la respuesta. El pobre vagabundo recorre la orbe. Vagabundo es el núcleo del sujeto. Continuamos. Este ya lo habíamos pasado. Este es algo que encontré que me gustaría que lo tuvieran mucho en cuenta. Es una forma rápida de recordar los planes que se hicieron en la historia de México y contra quién iban, digamos, los más importantes. El de Casamata quería quitar a Iturbide, a Ayutla a Santana, el de Noria a Juárez, el de Tuxtepec a Lerdo, el de San Luis a Porfirio Díaz, el de Ayala a Madero,
el de Guadalupe a Huerta y finalmente el de Agua Prieta a Carranza. Les invito a repasarlo para tenerlo más claro el día de nuestro examen. Continuemos. La geografía es una ciencia que estudia los procesos sociales como naturales con el fin de interrelacionarlos. Características de los países desarrollados: baja población infantil y alto ingreso per cápita. En nuestro país, ¿cuál es el principal nodo carretero? Puebla. ¿Cuál es la principal actividad económica y la demografía de las mesetas? Ganadería extensiva y media densidad de población. ¿Cuáles son las coordenadas de Panamá y Valparaíso? Bueno, Valparaíso son 35 grados, 5 y 71 este. Panamá 9 es 35 sur, 71 este. Panamá 9 grados norte, 80 este. Bueno, continuemos. La marea negra consiste en el derrame de petróleo debido al manejo inadecuado o accidentes de lo que ocasiona grave contaminación a los ecosistemas marinos. Las corrientes marinas realizan importantes funciones en el planeta, como para el hombre. Entre las más importantes está el control de la temperatura de los océanos, el transporte de fitoplancton que beneficia principalmente a las actividades primarias, la desintegración del suelo en ambientes áridos, desérticos, subhúmedos por causas de cambios climáticos y por el hombre corresponde a la desertificación. Países que surgieron de la desintegración de la URSS: Letonia, Lituania y Estonia. Sistema en el cual la industria incrementa y los precios y salarios incrementa precios y los salarios no incrementan. Sistema neoliberal. Bueno, ¿qué nos dice aquí? Continúa la lucha de independencia después de Hidalgo, José María Morelos. Lázaro Cárdenas es el presidencialismo. Época de alto desarrollo industrial y un lento incremento de precios y salarios es el desarrollo estabilizador. Provienen del Plan de Ayutla, gobiernos liberales. Demandas del Plan de Ayala, reparto agrario. Es el respeto al poder ejecutivo sobre otros poderes, frente al control del ejército y gobierno popular. Presidencialismo-caudillismo. Bueno, les agradezco estar viendo estos videos. Suscríbanse. Recuerden que muchas preguntas pueden venir mal contestadas. Hay que verificar y no se confíen. Úsenlas solo como un medio didáctico. Bueno, sin nada más, recuerden que el conocimiento que no se comparte no sirve. Gracias.